La Diputación de Barcelona es una administración local que lo que hace es dar servicio a los ayuntamientos y dar respuesta un poco a las necesidades que ellos quieren. Entonces, desde la Oficina Técnica de Cambio Climático y Sostenibilidad trabajamos el aspecto de la adaptación al cambio climático en la estructura de las ciudades y en la gestión de los servicios municipales. Y es en esta línea que estamos iniciando una línea de renaturalización de espacios urbanos. Entonces, es evidente que la adaptación al cambio climático es una necesidad. Ya estamos viendo en nuestras ciudades efectos de las olas de calor por el aumento de la temperatura, fenómenos extremos y grandes lluvias que provocan algunas inundaciones. O sea, estamos viendo ya algunos efectos debidos al cambio climático. Desde la sección de planificación ambiental local, lo que nos centramos básicamente en introducir los criterios los criterios de cambio climático en la mejora de la gestión de los servicios municipales. Entonces, desde la sección trabajamos con el servicio de agua, el abastecimiento de agua, trabajamos con el verde urbano, trabajamos con los residuos y trabajamos con la movilidad. Todos estos son vectores que son muy importantes con el cambio climático e intentamos trabajarlos de una forma global e integral. Con la idea de hacer una gestión integral de todos los servicios municipales, desde la sección estamos iniciando una línea de apoyo a los municipios, a los ayuntamientos, para hacer que sus ciudades sean más resilientes. Y lo que queremos es promover la renaturalización de distintos espacios urbanos, ya sea de patios de escuelas, como de entorno de bibliotecas municipales, como de centros deportivos, un poco la recuperación para facilitar el confort ciudadano, para que la gente tenga una mejor calidad de aire y para prever los impactos que puede tener el cambio climático, las olas de calor. Entonces se quiere promover tipo sombras en las calles para facilitar, puntos de agua para prever también la falta de agua, porque habrá más demanda, porque habrá más calor y tendremos menos agua, porque nos dicen las proyecciones, nos dicen que va a llover menos o con más irregularidad. Bueno, son todo de aspectos que creemos que tenemos que mirarlos de una forma así integral, y en esto estamos trabajando y son las líneas que estamos promoviendo en estos momentos. Soy Núria Parpal, responsable de la sección de planificación ambiental local de la Oficina Técnica de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Diputación de Barcelona. Desde la sección de planificación ambiental local, hace más de 10 años que trabajamos en temas de infraestructura verde azul urbana, y en concreto estos 2 últimos años hemos entrado más en temas de renaturalización de espacios urbanos. Concretamente, a través de una línea de apoyo a los ayuntamientos, que es el catálogo de servicios, hemos estado trabajando en el otorgamiento de proyectos ejecutivos de redacción en temas de aumento de la biodiversidad. Entre ellos hay proyectos de anillas verdes, de conectividad y específicamente de transformación de espacios, no solo de centros educativos, sino también de algún otro sistema urbano de la ciudad, con el fin de promover medidas de adaptación al cambio climático. El objetivo principal de estos proyectos de renaturalización es fomentar la resiliencia municipal frente a impactos climáticos. Estos proyectos de renaturalización, y en concreto en el ámbito de entornos escolares, ofrecen una oportunidad no solo como mejora ambiental y oportunidad educativa en estos espacios, sino es una oportunidad al resto de la comunidad, ya que están pensados para el beneficio no exclusivamente de estos usuarios de estas escuelas, sino del resto del municipio, con lo cual estamos intentando fomentar esta interacción de las personas con el medio natural, fomentando el contacto de las personas con el medio natural y mejorando esta interacción, de manera que promovemos la resiliencia de estos municipios. Otra de las líneas de trabajo que desde la sección y desde la Diputación en general hacemos es el apoyo a los ayuntamientos, asistencia técnica. De este contacto continuo con los municipios sí que nos ha surgido la necesidad de realizar estos proyectos que estábamos hablando. De aquí, de la reflexión de estas necesidades,
hemos abierto otra línea de trabajo que es intentar tener una visión más global, a gran escala, de toda la provincia de Barcelona, con el fin de poder ayudar a estos ayuntamientos a dotarlos de herramientas para que puedan gestionar sus propios municipios. Es importante esta visión global y sistémica del municipio a la hora de trabajar y sobre todo poder priorizar, localizar y evaluar estos puntos más calientes o puntos más vulnerables frente especialmente al incremento de temperaturas, con el fin de localizar las zonas donde podrían incluso no solo transformarse en espacios naturalizados con mejor confort térmico, sino además convertirlos en espacios clave como refugio climático. Este proyecto a gran escala abarca 311 municipios y llegaría a localizarse en más de 2000 centros públicos de educación. Es una gran oportunidad para los ayuntamientos integrar todas estas medidas de adaptación en su gestión diaria y poderlos dotar de herramientas realmente funcionales para poder trabajar y luchar contra el cambio climático. Soy Silvia Escolano y trabajo de técnica en la sección de planificación ambiental local de la Diputación de Barcelona, en la Oficina Técnica de Cambio Climático y Sostenibilidad.